Entonces, en honor del tiempo, y ahí empiezan sobre la hora, como siempre, latinoamericano, doctor. Usted ya nos conoce. Vamos a dar inicio a esta sesión mensual de ALEC con un lujo realmente, como es el doctor Gilmore. El doctor Gilmore es presidente electo y director científico del Centro CECEMOT para el Crecimiento y Desarrollo Humano de la Universidad Estatal de Wayne. Es profesor de obstetricia y ginecología, catedrático del Departamento de Fisiología. Antes de mudarse a la Universidad Estatal de Wayne, fue profesor titular de obstetricia y ginecología y ciencias reproductivas en la Facultad de Medicina de la Universidad de Yale. En su investigación examina temas relacionados con la inmunología del embarazo y el papel de la inflamación en la formación y progresión del cáncer. Fue director de la División de Ciencias Reproductivas del Departamento de Obstetricia y Ginecología de Yale y dirigió la Unidad de Inmunología Reproductiva y el Programa de Investigación Translacional, si digo bien, Discovery to Cure. El doctor Moore fue el editor en jefe del American Journal of Reproductive Immunology desde el 2009 hasta el 2019 y es el expresidente de la Sociedad Americana de Inmunología Reproductiva. Ha sido financiado por subvenciones del Instituto Nacional de Salud Infantil y Desarrollo, Instituto Nacional del Cáncer, Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas y varias compañías farmacéuticas. Y es ampliamente publicado en el área de inmunología y reproducción con más de 300 publicaciones. Y es el editor de 5 libros sobre inmunología del embarazo y apoptosis y cáncer. También editor principal de una serie de libros sobre inmunología reproductiva con el Sevier y editor de la revista Placenta. El doctor Moore ha recibido varios premios nacionales e internacionales, incluido el profesor Pearl River de la Universidad de Jinan, Guangzhou, en China. Nunca la sé no, el premio J. Christian Herr y el premio ACRI de la Sociedad de Inmunología Reproductiva. A su vez, es miembro de la Asociación Americana para la Investigación del Cáncer y la Sociedad para la Investigación Ginecológica, la Asociación Americana de Inmunólogos y la Sociedad Americana de Inmunología Reproductiva. Y, por supuesto, miembro del Comité Asesor Internacional del Centro Sinoamericano de Medicina Translacional. Es profesor en la Universidad de Southern de China, también profesor invitado en la Medical College Dongji en Wuhan, China, y miembro honorario y profesor de varias sociedades científicas en Asia, América del Sur y Europa. Y podríamos seguir nombrando un millón de cosas más, pero bueno, doctor, es un honor y un gran placer contar con su presencia y su amabilidad para brindarnos su expertise en este humilde simposio de ALEC y dar inicio a nuestras sesiones del año 2022. Muchísimas gracias y es suya la pantalla es suya. Gracias. Es tarde en el día y está dando otras charlas, así que vamos a ver cómo va con el español. Hago la broma. En este mes he estado, creo que en 6 países en el mundo y nunca salí de mi oficina. Esto es lo que hace el Zoom. Pero todavía me extraño lo que es la interacción humana, ¿no? Y esperemos que algún día podamos otra vez tener interacción. Ok, en esta tarde lo que quiero hacer es compartir con ustedes un tema que nosotros trabajamos, que es relacionado con la inflamación y la implantación. El trabajo que les voy a mostrar es hecho por este grupo de miembros de mi laboratorio, principalmente el trabajo hecho por Karen Rassicot, Yuan Yu y Yan Ding. Es lo que voy a describir. ¿Cuál es el tema?
El tema, por supuesto, para un grupo como este es la implantación, la que no necesito decirles mucho, sabe mejor que yo. Es la parte esencial para el embarazo, para tener un embarazo successful. La implantación realmente demanda una sincronización entre el endometrio y el embrio. Y solamente cuando hay esa sincronización, entonces tenemos una implantación que logra. Y realmente es bien complicado, porque el tiempo cuando la implantación ocurre, como ustedes saben muy bien, es muy corta, es muy pequeño. Y eso es lo que se llama la ventana de la implantación. O en inglés, the window of implantation. En general, nosotros conocemos que hay estos 3 procesos de la implantación. Otra vez voy a ir rápido de esto porque en este grupo no creo que necesito darles esta introducción, pero la posición es una parte importante, el attachment y la invasión. Pero nosotros hemos añadido al proceso de la implantación lo siguiente. Entonces sabemos que hay es el rodar, el rolling dentro del endometrio, el attachment, pero además de la posición, además, hay este componente que es la migración del tropoblasto a través del epitelio y la invasión del tropoblasto en la cavidad endometrial. Son otros 2 componentes que son esenciales en el proceso de la implantación. Cuando la implantación ahora ocurre, ustedes saben muy bien, eso es lo que llega a la infertilidad o recurrent implantation failure. Y implantation failure afecta más de 15% de las parejas. Y el factor que limita cuando el in vitro fertilization es precisamente el endometrio que no está listo para recibir el embrio. La significación clínica, ustedes saben muy bien, porque la falta de marcadores o de intervenciones que puedan aumentar para el endometrio celular receptivo es un problema muy, muy serio. Y eso es lo que limita otra vez el triunfo del in vitro fertilization, de IVF. Hay muchos factores que pueden explicar por qué hay implantation failure. Hay la parte genética, metabólica, abnormalidades anatómicas, receptividad del endometrio que es muy poca. Hoy sabemos también en relación a todo lo que es el microbioma, las bacterias. Y hay el aspecto que siempre se ha hablado mucho, que hoy se habla mucho, que es el componente inmunológico. La rejection, la inmunología, el rechazo inmunológico del embrio. Entonces, antes de empezar a hablar más sobre la implantación, creo que tenemos un teléfono que no está en mute. Quiero introducir un poco unos conceptos básicos relacionados a la inmunología del embarazo, que lo he estado hablando ya por muchos años, muchos de ustedes pueden ya conocer esto, y aquellos que ya están familiarizados con esto me perdonan que lo repita, pero créanme, voy a muchas partes del mundo y cuando pienso que todos están familiarizados con este concepto, me sorprende que eso no es el caso. Así es que rápido, y estaré contento de dar si hay preguntas y podemos añadir más detalles a las preguntas. Desde un punto de vista inmunológico, el embarazo es único. ¿Y por qué? Porque por un lado, durante el embarazo, el sistema inmunológico de la madre necesita reconocer y aceptar los antígenos paternos, porque el embrio es la mezcla del padre y de la madre, y desde un punto de vista inmunológico es un allograft. Es decir, que
se lo reconoce como un graft, como algo que es desconocido para el cuerpo de la madre. Ahora, antes de que continúe, me tienen que disculpar que si hay palabras que no me acuerdo en español. Yo hablo español, la última vez que hablé español tal vez es más de 2 años, o sea que me perdonan si me olvido palabras. Y además ya me estoy poniendo viejo y mi memoria no se acuerda de muchas palabras. Y además son las 7 de la noche. Quédese tranquilo, no se preocupe. Okay. Entonces, como les decía, el sistema inmunológico tiene que reconocer y aceptar los antígenos paternos, pero al mismo tiempo tiene que proteger al embarazo en contra de infecciones, especialmente infecciones virales. En COVID es un caso. Es decir, que tiene que estar el sistema inmunológico preparado para proteger y además aceptar. Lo interesante es que fue demostrado por muchos años que en el sitio de la implantación, en el útero, si hacen un corte y miran cuáles son las células inmunológicas del sitio de la implantación, van a encontrar todas las células inmunológicas que existen en nuestro cuerpo, de todos los tipos, perdón. ¿Ya? Y originalmente, cuando Sir Medawar propuso que pregnancy es de semi-allograft y que va a ser rechazado por el sistema inmunológico de la madre, la evidencia de tener tantas células inmunológicas al sitio de la implantación, él dijo, ya ven, hay un conflicto entre el sistema inmunológico de la madre y el embrio y el feto. Y ese conflicto es porque tiene los antígenos paternos. Y esto le dio el premio Nobel a Sir Medawar. 50 años más tarde o 60 años más tarde, tenemos que reconocer que él estuvo equivocado, ¿ya? Que realmente no hay un conflicto y que las células inmunológicas que están presentes en el útero al sitio de la implantación no están atacándole al embrio. Al contrario, las células inmunológicas que están al sitio de la implantación están ahí para ayudar al embarazo. Y trabajos que nosotros hemos hecho y otros grupos, si utilizando animales, por supuesto, si removemos, con lo que se llama de knockouts, si removemos células inmunológicas al sitio de la implantación, en vez de ayudar al embarazo, es lo opuesto, el embarazo se termina. ¿Ya? En otras palabras, las células inmunológicas al sitio de la implantación están ahí para ayudar y para proteger al embarazo. Déjame ver. Y una cosa antes de que me olvide, un aspecto que es muy importante, solo en caso, y porque esto tiene que ver también con el COVID. Hoy estaba dando una charla también sobre el COVID. Había el concepto de que las células de las mujeres embarazadas son inmunológicamente suprimidas, ¿ya? Y yo me imagino que aquí toda la gente que está en este grupo va a reconocer que esto es totalmente falso, ¿ya? Que la razón por la cual el sistema inmunológico no rechaza al embrio no tiene nada que ver con la supresión del sistema inmunológico de la madre. Al contrario, el sistema inmunológico de la madre embarazada es más fuerte que nunca. Y algo que tenemos que reconocer es de que el sistema inmunológico de la mujer embarazada cambia durante el embarazo y se queda cambiado para el resto de su vida, ¿ya? Es decir, que el sistema inmunológico, los cambios que pasan en el sistema inmunológico de la mujer embarazada, nunca regresan a ser como eran antes. Cambian. Hicimos un estudio que publicamos recientemente en que miramos cómo eran las células inmunológicas 2 años antes del embarazo y eran totalmente diferentes a cuando una mujer antes del embarazo, ¿ya? Y hay muchas razones por esos cambios y lo podemos conversar en otra ocasión o después de esta charla si ustedes están interesados. Pero el mensaje que les quiero dejar aquí es de que el embarazo, el sistema inmunológico está colaborando para el proceso del embarazo y les voy a mostrar, eso es lo que vamos a hablar hoy,
Pero más importante, la mujer embarazada no está suprimida, inmunológicamente suprimida, es al contrario, está muy fuerte. Y esa es la causa, y esa es la razón, perdón, por la cual hoy que vemos con el COVID, mujeres embarazadas, ya que estaban sanas, no se murieron y no se están muriendo. Y el problema muy grande que mucha gente todavía cree que están suprimidas. Y es por eso que cuando desarrollaron las vacunas, mujeres embarazadas no fueron vacunadas. Y es un crimen total, basado en unos conceptos antiguos, en unos conceptos incorrectos. Y yo escribí un artículo me gusta decir, en el más famoso revista científica. No es Nature, no es Science, es el New York Times. Precisamente tratando de escribir a las empresas de que no podemos dejar mujeres embarazadas afuera de los estudios clínicos relacionados con vacunación. Mujeres embarazadas deben ser vacunadas porque el sistema inmunológico de ellas es muy fuerte. Otra vez, ese es un tema para otro día de conversación. Ok, si nos movemos, no solamente que el sistema inmunológico está fuerte, está ayudando al embarazo, pero hay otro concepto también que es equivocado, de que el sistema inmunológico es monolítico durante todo el embarazo. Es otra vez totalmente incorrecto. El sistema inmunológico de la mujer cambia a medida que cambia el desarrollo del feto. Y como les dije, después del nacimiento, se queda totalmente cambiado por el resto de la vida de la mujer. Y es por eso que introducimos un nuevo concepto relacionado a la flexibilidad del sistema inmunológico durante el embarazo. Y lo dividimos por lo menos en 3 fases de estado de inflamación, Para aquellos que conocen un poco la inmunología de la reproducción, se pueden acordar que uno de los conceptos básicos era de que el embarazo es una condición antiinflamatoria. Y cuando mis colegas escuchaban que hay inflamación, nos poníamos súper nerviosos y había que inhibir la inflamación, porque la inflamación siempre ha sido considerada malo por el embarazo. ¿Ya? Y lo que sabemos hoy es de que el concepto ese es simplístico y no tiene nada relacionado con la realidad. Inflamación ocurre en la época temprana del embarazo. La implantación, que les voy a mostrar en un momento, es un proceso inflamatorio. El segundo trimestre del embarazo, ¿ya?, es una condición antiinflamatoria. Hay un cambio. Y el tercer trimestre vuelve a ser, al final del embarazo, vuelve a ser proinflamatorio. ¿Ya? Y el proceso de dar a luz, el labor, es un proceso inflamatorio. Si no hay inflamación, no hay parturación, no hay el nacimiento del bebé. Y lo interesante es que los cambios de ir de inflamación a no inflamación es lo que hace el embarazo, que se consiga el embarazo. Y les voy a mostrar en un momento el proceso de transición. Pero una de las preguntas que teníamos es, ¿para qué necesitamos inflamación en el tiempo del primer trimestre? ¿Bien? Y eso es lo que hemos tratado de responder, y les muestro en unos dos diapositivas el trabajo de muchos años, porque lo que encontramos es de que cuando el blastocisto quiere unirse al epitelio, ¿ya?, es necesario que el epitelio cambie, ¿ya?, y que el epitelio se convierta que acepte la relación con el blastocito. Y estos cambios del epitelio solamente pasan cuando hay un proceso inflamatorio. Y les muestro un poco de resultados hechos de trabajo hecho en animal.
¿Y por qué las células inmunológicas son importantes? Este es el ratón, ¿ya? Al momento de la implantación. El cuadrado, esta es la decidua, y en el cuadrado le muestra el embrio. Este es el embrio del ratón. Se está implantando en el útero del ratón. Para chequear el papel de inflamación y de las células inmunológicas, desarrollamos un sistema en que podemos remover múltiples tipos de células. Lo que les muestro aquí es que cuando removimos las células dendríticas, las células dendríticas, para recordarles, son células que presentan antígenos, el sistema inmunológico, y desencadenan un proceso de rechazo. Y la idea original era que si nosotros removemos estas células, removemos la posibilidad de que presenten antígenos paternos y podemos ayudar al embarazo. La realidad fue que cuando removemos las células dendríticas, fue lo contrario. No hubo embarazo. Y cuando miramos en más detalle, ustedes pueden ver aquí, este es el epitelio del ratón, este es el embrio. El embrio está muy bien, estará tratando de implantarse, pero cuando se implanta, el epitelio no lo mantiene, no lo graba, no lo toma, y al final este embrio se cae y no existe embarazo. Y quisimos entender más qué eso son lo que estaban esas células dendríticas haciendo en lugar del embarazo. Y fuimos a hacer un poco en cultivo y tomamos células epiteliales del útero, del lumen del útero, lo pusimos en cultivo. Y lo que encontramos es, lo que sabemos hoy, es de que las células epiteliales del útero están cubiertas con mucin, con mucos. Y el mucos realmente previene que el embrio se una, the attachment of the blastocyst. So, en realidad, el útero, el epitelio del útero, es en forma natural en contra de implantación. Necesita las señales que vienen de las células dendríticas, el proceso inflamatorio, para remover estos mucos, ¿ya? Y segundo, para inducir la expresión de receptores que van a permitir que se una con el blastocito, ¿ya? Y eso sucede en un sitio local, es una inflamación local. Y cuando está mediada para las células dendríticas. En otras palabras, como les muestro aquí esta imagen, esta es la mucosa, el moco que está cubriendo, la mucins, se llaman, que están cubriendo el epitelio. ¿Y por qué es esto importante en el epitelio del útero? Porque el útero no es estéril. Mucha gente piensa que el útero es un ambiente sterile environment. No, hay bacteria en el útero y esa bacteria es muy importante. Y la bacteria está aquí, pegada en este muco, no en el epitelio, está aquí. El proceso inflamatorio, como les decía, remueve mucins, ¿ya? El moco, y permite ahora que los receptores de adhesion molecules aparezcan now en la superficie. Y el blastocisto que está bajando en el útero, está bajando a través de las mucinas, no puede pegarse al epitelio, solamente en el área donde hay el proceso inflamatorio y estas adhesion moléculas están expresadas, solamente en ese lugar ahora el blastocito se va a pegar, ¿ya? Y eso es lo que se llama la primera fase del attachment. Y hemos desconocido, descubrimos también las moléculas que son importantes. Integrin, alfa-beta integrin está inducida en el epitelio por el proceso inflamatorio, y en el trofoblasto tienes el CD44, que es el receptor, que junto con el osteopontin forman lo que yo le llamo el primer beso, la primera interacción, el primer contacto físico entre la madre y el futuro bebé, ¿ya? Y todo esto depende
en un proceso inflamatorio que sucede en el útero. Cuando yo empecé a hablar sobre esto, y creo que alguna vez les hablé también en Argentina, pero aquí en Estados Unidos escribía grandes papeles y me decían que no hay evidencia de esto ocurra en la naturaleza, ¿ya? Y la pregunta había, ¿es esto solamente en los humanos? ¿Realmente sucede? Y lo interesante es que el proceso inflamatorio para la implantación es un proceso esencial en la evolución y la formación de la placenta. Les voy a mostrar esto. Si miramos al proceso de evolución, tenemos diferentes tipos de animales de embarazo. Los monotremos no tienen placenta, ¿ya? Y después tenemos los marsupiales y los eutorinias, que son los mammals, y ellos tienen placenta, tienen lo que se llama, el embarazo sucede dentro de la madre. Pero hay diferencia entre los marsupiales y los mammals, en este caso, los humanos, ¿ya? Y la diferencia es la siguiente, y eso es lo que voy a mostrar, es del trabajo que el grupo de Dr. Wagner a Yale, en colaboración que hicimos algunos años atrás. El opósum es un ejemplo de un marsupial. Y el opósum es un animal muy interesante porque él tiene un embarazo, ¿ya?, que solamente dura 24 horas, que es el proceso de implantación. Tiene una implantación parcial y después de 24 horas el embrión se separa y va al pouch, al saco, y ahí va a crecer los embrios. El estudio que se hizo fue mirar qué es lo que pasa durante esas 24 horas primeras. Entonces, déjenme encaminarles sobre esto. Este es el embrión, ¿ya?, que está entrando en el útero los marsupials. Y este es el epitelio. Piden ustedes ver aquí muy claro cómo el trofoblasto se va a pegar al epitelio del útero, ¿ya? Pero después de 24 horas, este blastocist se separa y se cae. Lo bueno que los marsupials tienen plan B, ¿ya?, el segundo plan, y cuando se sale, ellos van a otro sitio y crecen ahí, en la bursa esta, ¿ya? En humanos, si esto pasa, el blastocito se cae y el embarazo se pierde. Ahora viene lo interesante. Cuando miraron a las 24 horas, con Griffin y los demás, miraron a las 24 horas y a las 48 horas, ¿ya?, de este tiempo de implantación, e hicieron un análisis de todos los genes asociados con la implantación, encontraron la flecha roja es el tiempo de implantación y la estrella es el tiempo de la separación, ¿ya? A las 12 horas, cuando es el tiempo de la implantación, los genes que aumentan son los genes relacionados con la expresión de citoquinas inflamatorias. Hay un aumento en el tumor necrosis factor, TNF-alpha, COX-2, mucin decrease, HBHGs, anortas inflamatorias, and so on. Mensaje primero, en el momento de la implantación, como les decía, se necesita un proceso inflamatorio en el marsupials. Aquí viene la gran diferencia, que la inflamación en el marsupials nunca se para. La inflamación continúa y se aumenta. Y este aumento del proceso inflamatorio está relacionado con la parturación, ¿ya? El proceso de inflamación al tiempo de la implantación, como les digo, está conservado en las especies. Es en un proceso evolucionario que es necesario no solamente en humanos, pero opossum, borregos, chanchos y demás animales. Todos esos animales demuestran que al tiempo de la implantación, el proceso inflamatorio está presente. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí?
en el opósum. En el opósum lo que tenemos es de que antes de la implantación, el útero es antiinflamatorio. ¿Ya? El momento que se está acercando al tiempo de la implantación, las citoquinas inflamatorias en el endometrio aumentan. El problema del opósum es de que la inflamación nunca se para. La inflamación continúa y eso lleva a la terminación del embarazo. Y si se acuerdan lo que les dije al principio, que el tercer trimestre del embarazo o el proceso de parturación es un proceso inflamatorio. Es decir, si la inflamación continúa, el embarazo se termina. En los mammals y en los humanos, lo que ahora reconocemos es de que hay un proceso inflamatorio al tiempo de implantación, lo mismo que en el opósum y lo mismo que en otros animales. Pero en el proceso evolucionario, algo pasó o señales en el endometrio cambiaron a las células estromales del endometrio y le hicieron que en vez de que continúe el proceso de inflamación, la inflamación se inhibe. Y esa inhibición de la inflamación ahora va a permitir el proceso de placenta, el proceso de la formación de la placenta, la invasión de los trofoblastos y la formación de lo que hoy nosotros llamamos la placenta. ¿Ya? El tiempo continúa como antiinflamatorio y este es el periodo del crecimiento del bebé. ¿Ya? Y solamente al final, otra vez, cuando la placenta se vuelve vieja y cuando el feto ya está enviando señales de que ya no requiere más, desencadena un proceso de estrés y el proceso de estrés cambia el ambiente y lo transforma otra vez en proinflamatorio y eso es lo que lleva al proceso de parturación. Este cambio de proinflamatorio into antiinflamatorio es esencial. Si este cambio no sucede, es cuando el embarazo no pasa. Les voy a mostrar el estudio que publicamos hace 2 años, creo. Miramos los niveles de citoquinas en un grupo de pacientes en los cuales de IVF, en los cuales les seguimos en la semana 4, 5, 6 hasta la semana 13. Y al mismo tiempo tenemos un grupo de pacientes que perdieron el bebé igualmente durante esas primeras semanas. ¿Ya? Si miramos simplemente a las citoquinas IL-10 y TNF-alfa, es muy difícil de demostrar lo que está pasando. Pero si hacemos un ratio, la relación entre antiinflamatorio IL-10 y proinflamatorio TNF-alfa, mire ustedes lo que pasa. Al principio, entre la semana 4 y 5 del embarazo, el proceso inflamatorio es necesario. Por eso es que está abajo aquí la relación antiinflamatorio y proinflamatorio. Cuando vamos a las semanas 6 y 8, hay un cambio ya. Y esto es mirando otra vez en la sangre de las pacientes. ¿Ya? En las semanas 6 y 8, el proceso antiinflamatorio está tomando el control. Y cuando llevamos a la semana 9 y 13, es totalmente antiinflamatorio. Ahora, si miramos a los pacientes de lo que tenían pregnancy loss, que perdieron el embarazo, en primer lugar, estos pacientes son un buen control para implantación, porque tienen una implantación. Y si miran ustedes a las citoquinas de los dos grupos, no hay diferencia. Es decir, si comparo de este grupo con este grupo, no hay diferencia. Ambos tienen inflamación y ambos tienen implantación, confirmando que la inflamación es necesaria por el proceso de implantación. A medida que las citoquinas inflamatorias empiezan a disminuir para mantener el feto, cuando hay la pérdida del embarazo, ese cambio no sucede. Exacto como les mostré en el opósum. La inflamación continúa
y entre la semana 8 y 13, la mayoría de estas pacientes han perdido el bebé. Es decir, que si no hay este cambio de inflamatorio entre antiinflamatorio y la inflamación continúa, exacto como pasa en el opósum, va a perderse el bebé. En otras palabras, las señales que cambian del proinflamatorio al antiinflamatorio son esenciales para dos aspectos. Uno, por el proceso evolucionario que llevó a la formación de la placenta y que el bebé crezca dentro del útero. Pero dado que ya tenemos eso, esta es la parte necesaria para prevenir que el feto sea rechazado y se pierda el bebé. Y esta es la cuantificación de lo que les muestro que les mostré hace un momento. Otra vez, cuando vemos la cantidad de IL-10 en contra del TNF-alfa, ustedes ven que empieza el IL-10 bajo o antiinflamatorio bajo. Los controles, el rojo es pacientes que perdieron o miscarriages, y ambos empiezan al mismo nivel, inflamación. Los controles van cambiando y se vuelven antiinflamatorio y van a mantenerse antiinflamatorio. Las mujeres que perdieron los bebés empezaron inflamatorio y nunca cambiaron y al final perdieron el bebé. ¿Bien? Y entonces eso es lo que le digo, los cambios estos es lo que nosotros estamos tratando de entender, cuáles son las señales que van a llevar a prevenir que sea la continuación de un proceso inflamatorio. ¿Cómo estamos con tiempo? Oh, wow. ¿Cuáles son la fuente de las señales inflamatorias? ¿Y esto no se lo podrán también arreglar? Aprovechándola, porque también está... Perdona, no te entendí. Perdón, doctor, justamente se le abrió el micrófono a alguien, no se preocupe. Ah, ok. Pensé que me decían algo sobre el tiempo. Ok. Si hay mensajes, déjame saber. ¿De dónde viene la fuente de esta inflamación? Uno de los factores más importantes que hemos descubierto, que es esencial, es el tumor necrosis factor, que tiene alfa, que está regulando la expresión de muchas citoquinas inflamatorias. ¿Te acordaste de ti? ¿Y te acordaste de ti? Alguien se olvidó de cerrar el micrófono. No queremos escuchar sus noticias buenas. Ok. Les voy a mostrar rápido cómo hemos entendido el papel del tumor necrosis alfa en el proceso inflamatorio, en el proceso de implantación. Lo que sabemos hoy es de que células inmunológicas como los macrófagos son las fuentes de la secreción de TNF-alfa. Y la pregunta era de TNF-alfa va a actuar en las células estromales, porque otra vez son las células que vemos cambios y induce la secreción de más inflamación que puede ayudar al trofoblasto a migrar y a invadir. Ok, ¿cómo podemos estudiar estas cosas? No podemos hacerlo en humanos y tampoco en el ratón, porque el ratón también tiene un proceso de implantación que es diferente. Para solucionar esto, teníamos que usar la imaginación. Y lo que hicimos al final es construir como un útero en el laboratorio, un Petri dish. Tenemos que construir un blastocisto, pero ustedes saben las regulaciones aquí en los Estados Unidos, y me imagino lo mismo en Argentina, no podemos trabajar con embrios humanos. ¿Ya? Y lo que hicimos es lo siguiente. Quisimos construir un embrión, o que sea como un embrión, pero que no tenga de inner cell mass. Y la forma de hacerlo es replicar, miren, aquí está, vamos a ver si este vídeo funciona. Este es en vídeo cómo está el embrión dividiéndose, ¿ya? Y lo que hicimos es más o menos replicar eso con células trofoblásticas de stem cells, trófoblast de stem cells, o células madres trofoblásticas. Y el embrión, por supuesto, se sigue dividiendo y va a formar al final la inner cell mass y el trofoectoderm,
nosotros formamos una estructura que es similar como el embrio, pero la única diferencia es de que no hay células inner cell mass. Entonces no puede generar un bebé. Y si lo miramos a la estructura tridimensionales, ustedes pueden ver aquí, este es el trofoectoderm, tiene una cavidad, pero no hay inner cell mass, ¿ya? Entonces no puede formar un bebé. Con eso queríamos ver si este nuevo blastocisto-like structure se comporta como un blastocisto normal en relación a el pegarse y migrar de las células trofoblásticas. Y este es un vídeo, vamos a ver si funciona. En la izquierda ustedes ven un vídeo de un blastocist que lo pusimos en un Petri dish y en 9 días, en 10 días, las células trofoectodermales empiezan a salir, ya invaden y al final van a llenar totalmente el Petri dish. Con nuestro blastocisto, déjame repetir el vídeo, ¿ya? Lo ponemos igualmente en el plato y se pega al plato y las células trofoblásticas empiezan a salir y empiezan a cubrir todo el plato. Es decir, que hemos creado un blastocisto que se comporta muy similar al natural, pero otra vez, le repito, no tiene un bebé. Con este modelo, entonces, queríamos ver cuáles son las señales que inducen la migración del trofoblasto, ¿ya? Y para eso lo que hicimos es tomamos factores secretados para las células estromales que fueron estimuladas con el TNF-alfa. Y lo que les muestro, si ponemos solamente media, sin serum, sin nada, les voy a mostrar en un minuto, no salen. Cuando podemos con el condicio media de las células estromales, se pegan y las células del trofoblasto salen y hay inmigración. Si ponemos, déjame ver esto, si ponemos en células con condición media, por ejemplo, de células epiteliales, ¿ya? O de células inmunológicas, ustedes ven que este blastocito-like structure no se pega y ninguna célula trofoblástica va a salir, ¿ya? Es decir, que en otras palabras, solamente cuando hay la presencia de los factores secretados por el estroma que ha sido estimulado con TNF-alfa, esos factores que el estroma está produciendo son los que mandan las señales y le dicen al trofoblasto que salga, que migre y que, les voy a mostrar de un momento, también que entre al endometrio. Si esas señales no son producidas, el blastocisto continúa flotando y nunca va a migrar. Para realmente demostrar, y todo esto está publicado, si alguien está interesado, les mando el link. Para demostrar realmente que es el tumor necrosis factor, el TNF-alfa, responsable de todo este fenómeno, lo que hicimos es tomamos células estromales y le removimos el receptor del TNF-alfa. Es decir, que aunque las células pueden producir TNF-alfa, el estroma no va a responder, ¿ya? Y tomamos los factores secretados por estas células estromales que ahora ya no tienen una respuesta al TNF-alfa. Y como pueden ver aquí, hay pocas células que migran, ¿ya? Pero no forman en la misma manera organizada y estructural que lo ven cuando hay señales que vienen de células estromales estimuladas por el TNF-alfa. Eso es migración. La última fase de la implantación está envuelto a la primera invasión del trofoblasto. ¿Y a qué nos referimos a invasión? A invasión nos referimos cuando el trofoblasto sale del trofoectoderm, pasa a través del epitelio y se introduce en la cavidad endometrial, ¿ya? Dentro del endometrio, y empieza a disolver
del extracellular matrix, ¿ya? Invade y entonces forma la placenta. Ahora, ¿cómo podemos estudiar eso? Otra vez les dije, teníamos que construir un úterus en el plato. Para hacer eso, lo que hicimos es que pusimos células estromales en la parte baja del plato, en la fuente. Añadimos sobre las células estromales extracellular matrix gel, para que refleje lo mismo que tenemos aquí en esta parte. Y podemos poner también células epiteliales arriba. Y después de eso, le pasamos estos embryo-like structures, ¿ya? Y vemos qué pasa. Si ponemos solamente matrix gel o extracellular matrix, estos blastocistos se pegan a la matrix gel, pero nunca salen, ¿ya? Nunca invaden, nunca se mueven. Y podemos mantener esos blastocitos por un mes. Pueden tal vez crecer un poco, pero no van a salir, no van a cambiar. Ahora, si ponemos en la parte baja células endometriales estromales del estroma que han sido estimuladas con tumor necrosis factor, miren lo que pasa. Poco a poco, las células trofoblásticas empiezan a salir del blastocist e empiezan a introducirse dentro de la extracellular matrix, de la gelatina esta, ¿ya? Aquí tienen otra foto. Miren ustedes las prolongaciones que se ven saliendo del blastocyst-like structure, invadiendo de matrix gel. So, let me muestro en tiempo. So, estos son 2 días en que ponemos el blastocist. Alguien se olvidó otra vez ok. En 4 días, cuando hay células estromales abajo, las células trofoblásticas empiezan a emigrar y se invaden dentro de este pseudoúteros que hemos construido. Esto es, con tiempo, ven las prolongaciones que se empiezan a hacer. 8 días han invadido totalmente dentro, y miren a 10 días lo que podemos hacer. Empiezan a formar como villis, las velocidades de la placenta. So, en otras palabras, con este sistema podemos crear las primeras etapas de placentación, ¿ya? Y aquí pueden ver esto. Estas son columnas de células trofoblásticas que están invadiendo la extracellular matrix de matrix gel, y llega hasta que llegan en contacto con las células estromales, y cuando llegan las células estromales empiezan a cambiar, y no les puse las fotos por tiempo, y empiezan a formar lo que nosotros les llamaríamos las células sinciticiales primitivas que vemos al tiempo de implantación. Si removemos el tumor necrosis factor, el receptor del tumor necrosis factor de las células estromales, nada pasa, ¿ya? Es decir, que necesitamos que el estroma produzca esas señales inflamatorias para que el blastocisto pueda invadir dentro del útero, dentro de la decidua, y empezar a formar la placenta. Por tiempo les muestro, esto está publicado, los macrófagos están produciendo tumor necrosis factor. El tumor necrosis factor actúa en las células estromales o decidual, de las células deciduales, ¿ya? Estas células deciduales en la época temprana del embarazo empiezan a producir citoquinas como IL-17. Esto recientemente lo reportamos. La interleuquina 17 es esencial para inducir al trofoectodermo que empiece a salir, migrar y invadir el endometrio. Muchos de los factores que el 17 está produciendo son citoquinas como GM-CSF, PD-L1, IL-8, MMP kinase. Todas estas citoquinas están inducidas por IL-17, que es producido por el estroma. Si bloqueamos la interleuquina 17, todo el proceso se detiene o es disminuido. Entonces, para ponerle en contexto, tenemos algunos minutos, quiero dejar tiempo para preguntas.
Lo que les he demostrado, en muy resumido, es la siguiente imagen. El epitelio, hablamos ya, necesitan las células dendríticas para remover la mucina y permitir esta inflamación que se pegue el blastocisto. Cuando el blastocisto se pegan, las células dendríticas ya no tienen un papel. Las células que son necesarias e importantes para añadir la segunda parte que es esencial para hacer lo que se llama the lock of the implantation, que es la invasión del trofoblasto, depende de la inflamación del estroma. Y el estroma está respondiendo al tumor necrosis factor y secreta muchos factores, principalmente el IL-17. Y cuando eso pasa, es cuando el trofoblasto va a invadir y el proceso de placentación empieza. Este es un endometrio que es receptivo. Si el proceso inflamatorio no funciona, ¿ya? Y puede ser que hay TNF-alfa o TNF-alfa ha sido inhibido o las células estromales no responden porque están inhibidas. Y tenemos ya data o cuáles son algunos de los factores que inhiben o preventen el proceso inflamatorio. No hay secreción, no hay secreción de estos factores. El blastocisto puede pegarse al epitelium, pero el trofoblasto nunca va a invadir, nunca va a salir, nunca va a migrar y no va a formar la placenta. Es lo que sucede en el opósum, por ejemplo. Hay la inflamación primera, pero no hay la inflamación que está determinada por el estroma, que es los señales del estroma, que son los necesarios para decir al trofoblasto, es tiempo de migrar, invadir y empezar a formar la placenta. Entonces, en resumen, la inflamación es necesaria para la preparación del epitelio, para el attachment, la primera relación con el epitelio. La inflamación mediada por TNF-alfa prepara el estroma para comunicarse con el blastocisto y promover el proceso de migración e invasión, ¿ya? La falta de señales inflamatorias están asociadas con una attachment, poor attachment, o what we call a defective migration, ¿ya? Un daño en el proceso migratorio. Y eso es lo que lleva a recurring implantation failure. Y estamos hablando solamente en relación al proceso de implantation failure, porque implantation failure no es lo mismo que miscarriages. Miscarriages es un proceso biológico diferente. En el miscarriages tú tienes una invasión y migración normal, pero la diferencia es en la segunda parte de la novela, que hoy no voy a poder, por tiempo no puedo mostrarles, pero tal vez en otra ocasión, en que se va a inhibir el proceso inflamatorio y el trofoblasto empieza a crecer, ¿ya? Y a formar la placenta. Para eso necesita inhibir el proceso inflamatorio. Entonces, ¿cuál es la foto clínica, podríamos decir, de toda la historia que les he mostrado? Como les mencioné, la implantación requiere inflamación. Hay el cambio de proinflamatorio a antiinflamatorio, placentación, crecimiento, y el tercer trimestre otra vez inflamación, y eso lleva a la parturación. Cuando el proceso inflamatorio, es decir, si tenemos inflamación, el cambio, hay la implantación, el feto está creciendo, si hay factores, y generalmente son factores, infecciones, que desencadenan el proceso inflamatorio en un tiempo equivocado, ¿ya? Más temprano, eso va a llevar a lo que se llama preterm birth. Porque el proceso de parturación en preterm birth
es exactamente lo mismo como en parturación normal. La única diferencia es que está ocurriendo en un tiempo que no debería pasar. Todo es timing, location and time. Ahora, si tienen el caso de antiinflamatorio y van a inflamación, vas a tener el proceso de implantación. Pero si la inflamación nunca se separa y continúa, igualmente, es lo mismo que aquí en el Preterm, pero mucho más temprano, tienes early pregnancy loss o miscarriage. Ahora, si inflamación nunca pasa, no hay implantación. Implantation failure. Si es demasiada inflamación, demasiado de algo bueno es malo. Si la inflamación es demasiado aumentada, igualmente no va a haber implantación y va a haber un rechazo. ¿Ya? Ese es el problema de que ha sido la mayor causa de que no hemos podido realmente diagnosticar propiamente los problemas de implantación, porque la mayoría de los estudios, ustedes lo conocen, le ponen todo junto, ¿ya? Y piensan que miscarriage y early implantation deberían ser antiinflamatorios. ¿Ya? Y no es. Hay muchas diferencias muy significantes, biológicas, de marcas y demás, entre lo que está pasando en early pregnancy loss and into implantation failure. Por lo menos empezamos a entender más y más las características de cada uno de esos procesos, que han sido procesos que han tomado millones de años para llegar a lo que hemos llegado, pero cuando se rompen esos procesos de adaptación a cada estado, vamos de regreso a lo que era antes de la placentación. Y otra vez, el suceso del embarazo es cuando estos cambios suceden en el nivel adecuado y al tiempo adecuado. Y con eso termino y les agradezco por su atención y estaré, creo que tenemos todavía unos cuantos minutos, o no, ya no pasamos, para responder preguntas si es que hay alguna pregunta. Gracias. Doctor Gilmore, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros toda esa experiencia. Vamos a dar a la conducción de preguntas. Les pido el favor a los participantes, si las tienen, nos las hagan llegar. Y con Susana Pilnik vamos a hacer esta conducción. ¿Dos dudas bien? ¿Alguna utilidad, mejora? Totalmente, Germán. Y es precisamente... ustedes tal vez conocen los estudios que se publicaron en The New England Journal of Medicine. Nosotros publicamos el mecanismo de acción de la biopsia. ¿Ya? La biopsia, cuando tienes problemas de la implantación, desencadena el proceso inflamatorio. Y eso es lo que nosotros del New England Journal of Medicine, ellos miraron si la biopsia ayuda a todo. A implantación, miscarriages, preterm birth y demás. Es la falta de entendimiento de qué es lo que se sucede en cada etapa del embarazo, ¿ya? Y la falta de entendimiento que cada una de estos problemas son totalmente, como dije, hay pacientes que responden a la biopsia basado en cómo lo haces, dónde lo haces y en qué tiempo del ciclo. Y hay marcadores, tenemos marcadores de que cuando haces la biopsia y si ves que hay citoquina, la citoquina es TNF-alfa. Si el TNF-alfa fue aumentado en el útero después de la biopsia, las probabilidades de implantación en el ciclo siguiente son muy, muy altas. Si TNF-alfa no aumenta a pesar de la biopsia, significa que la biopsia no indujo el proceso inflamatorio. ¿Ya? ¿Ya? Okay, es decir, perfecto.
utilizando los pacientes correctos y marcadores para ver si responden, la biopsia funciona, pero no es la solución para todos los problemas del embarazo. Perfecto. Otra duda, pues no duda, sino inquietud que me viene es, ¿la inmunología del embarazo es el resultado de la combinación de señales y respuestas que se originan del sistema inmunológico materno y el sistema inmunológico fetal y placentario? Tal vez nuestro desafío es comprender, entender mucho mejor esta interacción para brindar el tratamiento adecuado en las pacientes con complicaciones del embarazo. Mi pregunta es, fuera de lograr hacer un modelo de un útero, de hacer en el laboratorio un blastocisto como tal, ¿qué viene en adelante? ¿Qué nos hace falta? ¿Hacia dónde queremos trabajar para mejorar esta respuesta inflamatoria en la primera etapa del embarazo? Ya. Entonces, mira, es interesante porque nos hemos preguntado qué es lo que hace el cambio de proinflamatorio en tu antiinflamatorio, ¿ya? Y lo que hemos encontrado es que hay muchas de las secreciones, muchos factores que están producidos para esta placenta que está creciendo o para el embrio, incluido HCG, ¿ya? HCG, PD-L1, interferón beta. Tenemos ya una lista de factores que produce el blastocisto una vez que invade, o sea, la placenta después de la invasión, empieza a producir estos factores que cambian el proceso inflamatorio. Es decir, que es una simbiosis. El embarazo es una simbiosis, ¿ya? En la cual la comunicación entre el feto, la placenta y el útero es esencial. Y si las primeras señales existen, que son el útero, la inflamación, el attachment y la migración, viene después de las señales del embrión, que empieza a producir muchísimos factores que son inmunoreguladores. Y la mayoría de esos factores están dentro de una categoría que se llama interferon stimulated genes. Yeah. Estos factores tienen dos funciones. Uno es hacer la modulación inmunológica, es decir, suprimir el exceso de inflamación. El segundo es cambiar, por ejemplo, a las células macrófagos, ¿ya? Que están en el útero. Al tiempo de implantación, los macrófagos son proinflamatorios, como les comenté. Producen todas estas citoquinas inflamatorias. Cuando el trofoblasto ya se ha implantado, empieza a secretar, como en el cáncer, el PD-L1. Hay cantidad de PD-L1 que se produce en el primer trimestre. Lo podemos mirar en la mujer en la sangre. Y el PD-L1 lo que hace, lo mismo como el cáncer, convierte a esos macrófagos inflamatorios en antiinflamatorios. Y el proceso inflamatorio empieza a disminuir. Y las células inmunológicas que están entrando ahí empiezan a secretar otros factores que empiezan a inducir la educación y establecer oh my goodness, que no se pueda, ya no, ningún idioma, que no haya el rechazo, ¿ya? Entonces, empiezan a educar a las células de CD8, positive cells, de tolerance, empieza a inducir el proceso de tolerance. Ahora, déjame recordarles, para ustedes saben que el proceso de tolerance para los antígenos paternos, ¿ya? Es para toda la vida de la mujer, porque la mujer, después del embarazo, tiene muchas células madres fetales que se incorporan en el cuerpo de la mujer y están por el resto de la vida de la mujer, ¿ya? Y no hay un rechazo. Y es porque el proceso de tolerancia, ¿cómo se dice tolerancia? Tolerancia. Tolerancia, gracias. El proceso de tolerancia para los antígenos paternos es por el resto de la vida. Y esto es un cambio muy grande que hemos estado tratando de hacer, porque incluso para lo que se llama el organ transplants, la trasplantación de órganos,
hay la posibilidad de que el marido pueda ser el más adecuado para darle un órgano a la mujer. ¿Ya? Los maridos no quieren aceptar eso. Ah, porque la mujer ha sido tolerada a los antígenos paternos que existen en las células fetales que están incorporadas en los órganos maternos. Toda mujer embarazada que tuvo hijos es una quimera. ¿Ya? Tiene los genes del marido, por bueno o por malo, para el resto de la vida. Y si se casa muchas veces, va a tener muchos genes. De muchos compañeros. Muchos genes, exacto. Es una mezcla de muchos genes. Muchas gracias, doctor. Ahora Okay. vamos a dar paso. Susana, sigue por favor tú con las preguntas del público, con lo que tú quieras. Entonces te dejo a ti. Adelante. Dale, gracias. Bueno, como siempre, brillante, un placer escuchar y aprender siempre, siempre. Gracias. Más de las preguntas, hay muchos mensajes de felicitaciones por lo claro y excelente